Uno tomado, uno dejado. O. F. Walton. Grupo Mateo 5:14. Este libro está publicado bajo concepto de dominio público y no pretende obtener ingresos por su distribución y difusión. Queremos rescatar libros clásicos con un mensaje cristiano que se encuentran olvidados y o inaccesibles en el lenguaje español. www.mateo514.org. Prólogo. Pedro es el tercer hijo de una familia de 10 hermanos y una pequeña hermana llamada Salomé. Pedro decide regalarle un Nuevo Testamento a su hermana, quien se encuentra con el versículo Mateo 24:40. Este pasaje lo hace reflexionar profundamente si él vive una vida esperando el regreso de Cristo. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Capítulo 1. El hogar de Salomé. Mi madre tenía 10 hijos varones. No era de extrañar que a menudo se la viera cansada y desanimada. No era de extrañar que rara vez la viéramos alegre y entusiasmada, pues nunca fue fuerte, y sin embargo tenía que trabajar y afanarse como si lo fuera. A veces deseaba que nuestra madre riera más y suspirara menos. Entonces no podía comprender lo que significábamos todos nosotros en términos de preocupación y ansiedad, pero ahora veo que estaba demasiado cansada para estar alegre y que no era raro que encontrara muchas razones para suspirar. Recuerdo el montón de calcetas que tenía que remendar cada sábado por la noche, con los talones rotos, los dedos salidos y muchos otros agujeros además. Pobre madre. Lo revisaba con un suspiro antes de comenzar. Luego estaban los infinitos parches que debía coser en pantalones largos y cortos, la lucha constante por mantenernos con cuellos limpios, el pesado lavado de los martes y el aún más pesado planchado de los jueves. Ahora veo que nuestra madre tuvo una vida muy dura, pero en aquel entonces no lo pensaba. No sabía lo que era sentirse cansado. Yo era fuerte, sano y feliz, y me temo que le daba a mi madre tanto trabajo como cualquiera de los otros. Yo era el tercer hijo. Juan y Jacobo eran mayores que yo, y Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón y Judas eran menores. Mi nombre era Pedro. Mi padre quería que todos lleváramos nombres de los apóstoles. Eran buenos nombres, a la antigua, decía. Mi madre me contó que estaba muy agradecida de que solo fuéramos 10, pues temía que él llamara al siguiente Judas Iscariote, ya que decía que sería una lástima romper la secuencia después de haberla mantenido tanto tiempo. Mi padre tenía una gran tienda de abarrotes en las afueras del pueblo. Vendía comestibles, harina, tocino, queso, salchichas, mantequilla, huevos, carne enlatada y muchas otras cosas. Decían que tenía un buen negocio, pero no se hacía rico. Supongo que eso fue más culpa nuestra que suya. ¿Qué podía hacer un hombre con 10 hijos varones? 20 pares de botas nuevas cada año, 10 trajes nuevos, 365 desayunos para 10 muchachos hambrientos, 365 comidas para 10 muchachos aún más hambrientos después de 3 horas de escuela, 365 cenas para 10 muchachos completamente famélicos por el trabajo, el juego y las travesuras. Realmente habría hecho falta una caja registradora muy llena para cubrir todo eso, y aún dejar algo de sobra para que nuestro padre se considerara un hombre rico. Nuestro padre era un hombre muy callado. Nunca decía 2 palabras y una bastaba. Creo que esa fue una de las razones por las que nuestra madre estaba tan angustiada y deprimida. Nunca podía compartir sus preocupaciones con él, sino que tenía que guardárselas todas. El único en la casa con quien hablaba mi padre era la pequeña Salomé. Ella era la menor y la única niña, y todos la amaban. Mi madre decía que era un milagro que no estuviera consentida, pero yo no creo que nadie pudiera haber consentido a Salomé. Tenía yo 10 años cuando ella nació, y nunca olvidaré nuestra emoción cuando nuestro padre nos dijo que teníamos una hermanita. Ese día, mi padre estuvo bastante conversador y nos dijo: «Muchachos, deben ser buenos con ella toda la vida. Debe ser muy bien cuidada, con 10 hermanos para pelear sus batallas». No sé qué pensaron los demás ese día, pero sé que yo decidí que nada en este mundo dañaría a mi hermanita mientras yo pudiera estar cerca para defenderla.
Era una niña muy bonita. Tenía el cabello castaño oscuro y ojos oscuros, con largas pestañas suaves y mejillas muy rosadas. Todos decían que era, con mucho, la más bonita de la familia. Nuestra madre nos decía que se parecía a nuestra abuela, quien había sido muy hermosa y a quien un pintor que se alojaba en el pueblo donde vivía le había hecho un retrato. Cuando Salomé era una bebé, al principio solíamos pelearnos mucho por ella. Todos queríamos cargarla, jugar con ella y sacarla a pasear. Era como un juguete favorito que todos queríamos al mismo tiempo. Pero después de unos meses, cuando ya no era una novedad para nosotros, los otros chicos ya no estaban tan deseosos de cuidarla, e incluso, a veces, se quejaban cuando mi madre los llamaba de sus juegos para cuidar a su hermanita. Y así fue como Salomé y yo nos hicimos grandes amigos. Nunca me cansaba de ella, nunca fue una molestia para mí cargarla o cuidarla. ¿Dónde están Pedro y Salomé?, gritaba madre a la hora de la comida, pues sabía que siempre estábamos juntos. Cuando yo iba a la escuela, Salomé iba a la tienda con mi padre y se quedaba con él mientras yo estaba fuera. A ninguno de sus 10 hijos les permitía estar en la tienda cuando se esperaba la llegada de clientes. Nos echaban de inmediato si asomábamos la cabeza por la puerta. Pero Salomé solía sentarse por horas sobre un saco de harina, mirando su libro de imágenes o viendo a los clientes entrar y salir desde el banquillo alto de mi padre detrás del mostrador. Pero siempre estaba parada en la puerta de la tienda, esperándome cuando sabía que era la hora de mi regreso, y corría a mi encuentro, me abrazaba con un grito de alegría, y luego se subía a mi espalda para que la llevara a casa. Había una iglesia al final de la calle donde vivíamos, y mi padre iba a ella todos los domingos por la mañana. Mi madre rara vez lo acompañaba. Había perdido la costumbre cuando los niños eran bebés, y una vez que se pierde, es muy difícil retomarla. Pero mi padre llevaba a sus 5 hijos mayores, y mi madre nos preparaba, nos peinaba, nos levantaba los cuellos limpios, y luego se quedaba en la puerta viéndonos bajar por la calle con la pequeña Salomé en brazos. Teníamos una banca propia, al fondo de la gran iglesia, y allí nos sentábamos en fila, siempre en el mismo orden. Primero Jacobo, luego Juan, luego yo, luego Andrés, luego Felipe y finalmente nuestro padre en la puerta de la banca. Nos portábamos bastante tranquilos durante el servicio, pero siempre me parecía un tiempo muy largo y aburrido. La voz del viejo clérigo sonaba muy lejana y apenas escuchaba o me interesaba en lo que decía. Siempre me alegraba cuando llegaba la última oración y se pronunciaba la bendición y comenzaba a tocar el órgano y podíamos volver a casa. No recuerdo nada de lo que oí en la iglesia hasta un domingo del que pronto tendré que escribir. Después de ese domingo, la iglesia nunca volvió a aparecerme el mismo lugar que antes. Pero primero debo contarles de otro día, que vino antes de ese domingo, pues es un día que nunca olvidaré mientras viva. Creo que es el primer día de mi vida que recuerdo como distinto a los demás. No había mucha variedad en nuestra vida, ni en el trabajo de nuestra pobre madre. Siempre teníamos hambre, siempre éramos ruidosos y siempre estábamos desgastando nuestra ropa. Siempre había alguien enfermo, alguien portándose mal o metido en travesuras. Estaba la carrera diaria a la escuela y la carrera diaria de vuelta a la escuela. Estaba el gran levantarse cada mañana cuando los días perdíamos todo lo que necesitábamos y el gran irse a la cama cada noche cuando nuestra pobre madre ya parecía completamente agotada mucho antes de que todos estuviéramos metidos en la cama. Pero durante todas las semanas, meses y años de la infancia de Salomé, ella iba aprendiendo a quererme más y yo me encariñaba cada vez más con ella. Y el día que nunca olvidaré y del que debo escribir ahora fue el 4º cumpleaños de Salomé. Capítulo 2. El dinero perdido. Sí, era el cumpleaños de Salomé. Lo recuerdo muy bien. Fue tan extraño que aquello ocurriera precisamente ese día, cuando todos estábamos tan felices y de tan buen humor. Era extraño que un día que empezó con tanta alegría terminara, al menos para mí, con tanta tristeza. Esa mañana me desperté en cuanto hubo luz y me deslicé fuera de la cama para mirar a Salomé. Ella dormía en una cunita cerca de mí porque Bartolomé y Judas tenían ataques de croup con frecuencia y mi madre debía tenerlos en su habitación por si se enfermaban durante la noche y ella no estaba cerca. Así que me dejaba cuidar de Salomé y a veces durante la noche ella se despertaba y ponía su manita a través de los barrotes de la cuna para que yo la tomara y la sostuviera hasta que volviera a dormirse.
La brillante luz del sol matutino se colaba por un agujero en la contraventana y caía sobre el rostro de Salomé mientras dormía. Me pareció que se veía muy bonita y muy parecida a la imagen de un pequeño ángel que venía en una de nuestras tarjetas de Navidad. Junto a su cama estaba mi regalo para ella, colocado sobre una silla para que lo encontrara en cuanto despertara. Era una muñeca de cera. Había ahorrado dinero durante mucho tiempo para comprarla, y me parecía que el cumpleaños de Salomé nunca llegaría, tanto lo había esperado. Pero por fin había llegado, y era un día brillante y hermoso, justo como tantas veces había esperado que fuera. Estaba muy impaciente porque Salomé se despertara, pero no quería interrumpir su sueño. Sin embargo, al poco rato, Simón se despertó y saltó de la cama al ver la muñeca, y entonces Salomé abrió los ojos y también la vio. Nunca olvidaré lo contenta que se puso, ni cómo me echó los brazos al cuello y me llamó su querido Pedro. Luego se despertaron los demás y todos tenían un regalo para Salomé. Incluso el pequeño Judas le había comprado un paquete de dulces con su propio dinero. Fue difícil dejar a Salomé cuando llegó la hora de ir a la escuela y nos fuimos muy a regañadientes. Pero nuestro padre no quiso oír hablar de darnos el día libre, y creo que mi madre más bien se alegró de que él no quisiera. Para ella nuestros días festivos no eran vacaciones. ¡Pobre madre! Esos eran sus días más pesados. Así que besamos a Salomé y salimos hacia la escuela. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón y yo. Jacobo ayudaba ahora a mi padre en la tienda, pues tenía 16 años y se creía ya todo un hombre. Juan estaba de aprendiz con un encuadernador en el pueblo, pero yo seguía yendo a la escuela. Estaba en la primera clase, lo que ahora se llamaría sexto grado, pero en esos días no existían los grados. Madre decía que ya tenía edad para dejar la escuela. Un muchacho de 14 años ya debería ganarse el pan, le decía a mi padre una y otra vez. Y él siempre asentía con la cabeza, pero no podía decidir qué hacer conmigo. A veces deseaba que se decidieran de una vez y me preguntaba por qué era tan difícil tomar esa decisión. Pero después supe que nuestro padre nunca tomaba una decisión con prisa. Mi madre nos contó una vez que tardó 5 años en decidir si debía pedirle matrimonio o no. Así que no debí sorprenderme de que no pudiera decidir rápido qué hacer con sus hijos. Solo me preguntaba a veces si el futuro del tercer hijo era tan difícil de planear y tardaba tantos meses en resolverse. ¿Qué haría y cuántos años le tomaría decidir qué hacer con su 10º hijo cuando llegara el momento de empezar la vida de Judas? Y así fue como resulté ser el mayor de los muchachos en la escuela. No íbamos a la escuela más cercana a nuestra casa, que habría sido mucho más conveniente, sino a la misma escuela a la que había ido padre cuando era niño, que estaba a casi 1 milla más adentro del pueblo. Era una caminata larga para nosotros, y en los días de lluvia nos quejábamos mucho de tener que ir tan lejos. Pero mi padre conocía bien al maestro y no quería que nos cambiáramos. Era hijo del antiguo maestro de papá, y era realmente un buen profesor, y nos hacía progresar mucho. Las lecciones se me hicieron muy largas y pesadas esa mañana, porque tenía muchas ganas de volver a casa con Salomé. En cuanto terminó la escuela, tomé mi capa y corrí calle abajo. Pero no había ido muy lejos cuando oí la voz del maestro llamándome. Corrí de regreso para ver qué quería. Tenía un papel en la mano. «Pedro», me dijo, «eres un chico de confianza. Quiero que me hagas un favor. ¿No está la calle Trafalgar por tu rumbo?» Le dije que estaba a solo 5 minutos de nuestra casa. «Eso pensaba», dijo. «Quiero que pagues esta cuenta por mí. ¿Conoces la tienda de Betson en la calle Trafalgar? Es un vendedor de semillas». La conocía muy bien. «Mi esposa le debe 5 chelines», dijo. «Aquí está el dinero y la factura. Pide que te la firmen como pagada y tráemela mañana. No tienes que ir hasta después de clases por la tarde. Ahora no tendrás tiempo y no debes perderte la comida». «Gracias, Pedro», dijo cuando le aseguré que lo haría. «Me ahorras una larga caminata». Me sentí muy contento de que confiara en mí y caminé con aire importante. Llevaba la factura en una mano y los 5 chelines en la otra. Debería haberlos guardado en el bolsillo, pero lo había llenado tanto de nueces para Salomé que había comprado de camino a la escuela que no cabía nada más. Pensé que guardaría el dinero y la factura en un lugar seguro en cuanto llegara a casa. Pero no había avanzado mucho cuando Tom Walsh, que estaba en la misma clase que yo, se me acercó en silencio por detrás y, queriendo asustarme, saltó de repente sobre mi espalda. No lo oí venir, y el empujón que me dio hizo que se me cayera el dinero de la mano y rodara por la acera.
Tom se fue corriendo, riendo, y me dejó a mí para recogerlo, lo cual me pareció muy grosero y cruel. Las monedas rodaron en todas direcciones. Corrí tras ellas lo más rápido que pude y las recogí, pero para mi horror y angustia, al contarlas, descubrí que solo había encontrado 4. ¿Dónde podía estar la otra moneda? ¿Qué había sido de ella? La busqué por todas partes. Miré en la acera, en la cuneta, en la calle, por todos lados, pero no se veía por ninguna parte. Había una rejilla de hierro sobre el desagüe, muy cerca. Debía haberse metido allí. Si era así, estaba perdida para siempre, y no valía la pena seguir buscándola. Me alejé del lugar con desesperación. ¿Qué voy a hacer?, dije. No tenía un centavo en el mundo, no nos daban mucho dinero de bolsillo, y todo mi pequeño ahorro lo había gastado en el regalo de cumpleaños de Salomé. Sabía lo que debía hacer. Debía contarle a mi padre lo que me había pasado y pedirle otro chelín. Pero me daba mucho miedo hacerlo, pues lo que más enojaba a papá era cualquier tipo de descuido. Si rompíamos algo, rasgábamos algo, perdíamos algo, siempre nos castigaba con severidad. Y sin embargo, no podía soportar la idea de la vergüenza y humillación de tener que volver a la escuela y confesarle mi pérdida al maestro. Nunca más volvería a confiar en mí, y yo me sentiría avergonzado y confundido al tener que admitir mi descuido delante de mis compañeros. ¿Qué debía hacer? La conciencia me decía que debía contárselo a mi madre en cuanto entrara, pero no quería arruinar el cumpleaños de Salomé, y allí estaba ella en la puerta de la tienda, esperándome. Enrollé los 4 chelines restantes en la factura y le di las nueces que llevaba en el bolsillo y guardé la factura y el dinero en su lugar. Salomé estaba tan alegre y feliz que no podía soportar hacerla llorar en su cumpleaños, y sabía que lloraría si papá se enojaba conmigo. Así que decidí no decir nada a nadie, al menos no hasta la noche. Capítulo 3. No se le puede confiar. Fui a la escuela como de costumbre esa tarde y me sentía muy incómodo cada vez que el maestro venía a ver mi operación o mi copia. Tenía miedo de que me hiciera alguna pregunta sobre la factura, pero no la mencionó en ningún momento. Y por fin terminó el pesado horario escolar y volví a ser libre. Regresé a casa muy despacio, repitiéndome una y otra vez ¿qué voy a hacer? Pero no veía salida a mi problema. Solo había 2 caminos, me parecía, o contárselo a mi padre o decírselo a mi maestro, y no podía decidirme por ninguno de los 2. Por último, resolví no arruinar el cumpleaños de Salomé, sin olvidar mi pérdida en la medida de lo posible hasta el día siguiente. Habría tiempo entonces para decidir cuál era menos difícil, decirle a mi padre o a mi maestro. Mientras tanto, disfrutaría el momento y estaría tan alegre como una alondra. Mamá había hecho un gran pastel para la merienda y dejó que Salomé cortara la primera rebanada. Todos hablábamos muy alto y reíamos mucho, pero aunque me unía a los demás en su alegría, en realidad estaba pensando todo el tiempo en el chelín perdido. Había sido fácil decir que estaría alegre, no era tan fácil cumplirlo. Después de la merienda, ayudamos a mamá a recoger la vajilla y luego movió la mesa para dejar espacio y jugamos a la gallina ciega. Aún recuerdo el alboroto que había y cuánto parecía disfrutarlo Salomé, pero era una noche calurosa y sofocante, y cuando llevábamos un buen rato jugando, se cansó mucho y se alegró de saltar al regazo de papá cuando él entró tras cerrar la tienda y quedarse allí un rato, quieta, hasta que mamá estuviera lista para llevarla a la cama. Papá metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas para que Salomé las hiciera girar sobre la mesa. Acababa de vaciar la caja registradora y había traído el dinero para guardarlo en su caja fuerte arriba cuando se fuera a acostar. Salomé se reía mucho viendo girar las medias coronas, los chelines y los peniques, y ella y papá competían para ver cuántas podían hacer girar al mismo tiempo. A veces 2 o 3 rodaban al suelo, y entonces hacíamos una gran búsqueda. Y una vez, Judas, buscando un penique, chocó contra la mesa y tiró al menos una docena de monedas al suelo. Cuando mamá regresó por Salomé, papá recogió su dinero y lo guardó de nuevo en el bolsillo. ¿Estás seguro de que lo recogiste todo, Juan?, dijo ella. ¿No sería mejor que lo contaras? No sé cuánto había, dijo papá. Nunca lo cuento hasta que subo. Es simplemente lo que vendí hoy. Pero si dejamos algo en el suelo, saldrá mañana cuando barras. Mamá no dijo nada más, sino que llevó a Salomé arriba y la acostó. Ya estaba dormida cuando me fui a la cama, y también lo estaba Simón. Ahora sí tenía tiempo para pensar en mi problema y en lo que debía hacer. Ya no podía olvidarlo.
Tenía que decidir qué hacer, porque la factura debía pagarse antes de la escuela al día siguiente. Me sentía muy angustiado. No podía soportar pensar que el maestro me llamaría irresponsable y descuidado, y al fin decidí que a la mañana siguiente le contaría a mi padre lo sucedido y le rogaría que me diera un chelín para completar la suma. Era una noche muy calurosa. No parecía haber ni un soplo de aire. Me revolvía inquieto en la cama, pero no lograba dormir. Salomé también se movía y después de un rato se despertó. Se sentó en la cama y me pidió un poco de agua. No había agua en la habitación, así que encendí una vela y bajé a buscarla. Tuve que pasar por la cocina para llegar a la bomba de agua que estaba en la pequeña despensa del fondo. Al abrir la puerta de la despensa, la luz de mi vela cayó sobre algo brillante en el suelo y me agaché para ver qué era. Era un chelín. Debía haber rodado hasta allí cuando Salomé estaba haciendo girar el dinero, y como se fue justo por debajo de la puerta, no lo habíamos visto. Lo recogí, y en ese momento el tentador puso un pensamiento malvado en mi mente. Ahora sé que vino de él, aunque entonces no lo comprendí. ¿Por qué no tomar ese chelín para reponer el que había perdido? Papá nunca lo sabría. No tenía idea de cuánto dinero había ganado ese día. No llevaba registro del dinero en efectivo que se recibía en el mostrador. Nunca descubriría que faltaba un chelín. Y después de todo, pensé, no perdería nada. Si por la mañana le contaba lo que había pasado, se vería obligado a darme un chelín. Y si tomaba ese, sería exactamente lo mismo. Así que subí con el chelín, lo envolví con la factura junto con los 4 que me había dado el maestro. Y a la mañana siguiente pagué a Betson y le entregué el recibo a mi maestro. «Gracias, Pedro», me dijo. «Sabía que eras un muchacho en quien se puede confiar». Oh, cuánto me dolieron esas palabras. Un muchacho en quien se puede confiar. Eso pensaba él, pero yo sabía que era un ladrón. Sí, un ladrón. Había robado un chelín. Mi conciencia me lo mostraba ahora muy claramente. La noche anterior no me lo había parecido, cuando por primera vez fui tentado a tomarlo, pero ahora que el acto estaba hecho, lo veía tal como era. Pero Satanás suele tratarnos así. Quiere que pequemos, pero cubre el pecado con una envoltura bonita y trata de convencernos de que nos está pidiendo hacer algo inofensivo. Pero una vez que lo hemos hecho, quita la envoltura y vemos el pecado en toda su fealdad. Y a Satanás no le importa eso, porque una vez cometido, el acto no puede deshacerse. Y así, durante algunos días estuve muy triste y angustiado, pero con el paso del tiempo y al ver que nadie decía nada sobre la factura y que todo seguía igual que siempre, comencé a olvidar lo que había hecho. Al menos ya no me perturbaba tanto. Tenía mis lecciones que aprender, a Salomé que cuidar y muchas cosas para ocupar mi tiempo y mis pensamientos. Tal vez, después de todo, no había hecho algo tan terrible, me decía. En todo caso, nunca volvería a saberse del asunto y lo pasado no podía cambiarse. Así razonaba con mi conciencia, pero por las noches, si acaso me despertaba mientras los demás dormían, mi conciencia también despertaba y no se dejaba silenciar con facilidad. Es algo espantoso tener un pecado secreto que vuelve a tu mente en las horas oscuras. Es muy terrible tener que luchar contra un pensamiento inquietante, tener que ahogar la voz de una conciencia acusadora. Sin embargo, cada semana el pecado parecía más lejano, el pensamiento de él venía menos a mi mente y la voz de la conciencia era menos fuerte. Al final, llegó el momento en que casi nunca pensaba en ello y la conciencia guardaba completo silencio. Pero todo ese tiempo mi pecado estaba escrito en 2 libros, el libro de Dios y mi propio libro, el libro del recuerdo de Dios y el libro de mi memoria. Dios no lo había olvidado y llegaría el día en que Él me lo recordaría. Yo tampoco lo había olvidado de verdad, y llegaría el día en que se me presentaría con tanta claridad como en la misma noche en que lo cometí. Y ese día también fue el cumpleaños de Salomé. Capítulo 4. Una reunión para niños. Era el 5º cumpleaños de Salomé. Había pasado un año entero desde que tomé el chelín, y en aquellos días un año me parecía un tiempo muy, muy largo. Ya había dejado la escuela y estaba trabajando como chico de los mandados para Betson, hasta que papá decidiera a qué oficio quería que me dedicara. Llevaba un carrito ligero para Betson,
repartía todos sus paquetes, barría la tienda y me hacía útil en todo lo posible. Estaba en la tienda desde temprano en la mañana y volvía bastante tarde por la noche. Betson tenía mucho trabajo y yo tenía poco tiempo libre. Me alegré mucho de que ese año fuera bisiesto y que, por tanto, el cumpleaños de Salomé cayera en domingo en lugar de sábado. Podría estar con ella todo el día. Había comprado un Nuevo Testamento como regalo para su cumpleaños, porque yo le había enseñado a leer y ya estaba leyendo muy bien. El testamento tenía los bordes dorados y le había comprado varios separadores de colores brillantes. Se lo di a Salomé en cuanto despertó y le gustó muchísimo. Lo abrió de inmediato y leyó el primer versículo que le llamó la atención. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:40. Estaba muy orgulloso de mi alumna y me alegró mucho que pudiera leer cada palabra sin equivocarse. Pero Salomé me miró con una expresión de desconcierto. ¿Tomado a dónde, Pedro?, preguntó. No lo sé, Salomé, dije. Te buscaré un pasaje más fácil. Y pasé a la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo siguiente. Pero Salomé no había olvidado el versículo que yo no supe explicarle. Papá, dijo en el desayuno, ¿a dónde se llevaron al hombre del campo? Papá la miró asombrado y mamá dijo, ¿y ahora con qué sale esta niña? Lo leyó en su testamento esta mañana, dije yo. Ah, entonces, que Pedro te lo diga, dijo mamá. Él ha ido a la escuela más recientemente que yo. Pedro no lo sabe, dijo Salomé mientras seguía con su desayuno. El cuarto cumpleaños de Salomé había sido un día caluroso, pero el quinto fue, creo yo, el día más caluroso que he conocido. Hacía un calor sofocante y la iglesia esa mañana parecía un horno. Bartolomé se quedó profundamente dormido y roncó tan fuerte que un anciano en el banco delante del nuestro se dio la vuelta y lo pinchó con su paraguas. Todos estábamos muy somnolientos y hasta papá cabeceaba bastante durante el sermón. Me pareció que ese día todo y todos en la iglesia estaban adormecidos. El órgano tocaba melodías lentas y somnolientas. El coro cantaba con voces dormidas. La voz del viejo clérigo sonaba como la de un sueño. Incluso las moscas que iban de un lado a otro en la iglesia se movían perezosamente, arrastrándose sobre los libros de oraciones e himnos. No recuerdo nada del servicio, ni siquiera el texto del sermón. Lo único que me llamó la atención fue un aviso que se dio justo antes del último himno. Se celebrará un servicio para niños en esta iglesia a las 5 de la tarde. Llevaré a Salomé, me dije. Así que a las 5, mamá vistió a Salomé con su mejor ropa y salimos juntos. Ella nunca había ido a la iglesia antes y estaba muy entusiasmada. Fue un servicio corto, con muchos cantos, y Salomé lo disfrutó muchísimo. Y luego vino el sermón. Nunca había visto al predicador antes, ni ahora recuerdo cómo era. Pero recuerdo su sermón y no lo olvidaré jamás mientras viva. Senté a Salomé en mis piernas y le dije que escuchara cuando empezara el sermón, y aún puedo ver su carita atenta, con los ojos fijos en el clérigo. Había llevado su testamento con ella, porque no quiso soltarlo en todo el día, y yo abrí el texto cuando el clérigo lo anunció. Mateo 24:40. ¿Cómo me miró Salomé al ver cuál era? Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Tomado a dónde?, dijo el clérigo. ¿Y dejado dónde? Eso es justamente lo que queremos saber, me susurró Salomé. ¿Cuál ha sido el espectáculo más grande que han visto?, continuó el clérigo. Quizás algunos de ustedes han visto a la reina. Si supiéramos que la reina vendría a nuestro pueblo, qué emoción y alboroto habría, qué grandes preparativos se harían. Y cuando llegara, qué espectáculo tan espléndido sería. Todos querrían ver el desfile y buscar un buen sitio desde donde verlo todo. Pero mis jóvenes amigos, ustedes y yo veremos un espectáculo mucho más glorioso que ese. Veremos el espectáculo más grandioso que este mundo haya presenciado. Veremos al Señor Jesús, el Rey de Reyes, viniendo en su gloria. Un día, mientras el Señor estaba en el Monte de los Olivos, les habló mucho a sus discípulos sobre su segunda venida. Les dijo que en el día en que Él venga, todo seguirá como de costumbre. Ese día será exactamente como cualquier otro día. La mitad del mundo estará despierta cuando venga Jesús. Los trenes saldrán como siempre, las tiendas estarán abiertas, la gente comprará y venderá y ganará dinero. Los niños irán a la escuela como en cualquier otro día.
Jugarán al cricket, a las canicas o a saltar, como lo hicieron ayer y lo harán mañana. Sus padres irán al trabajo, sus madres lavarán, plancharán u hornearán, y ustedes estarán hablando, riendo, jugando y peleando como siempre. En una casa habrá una boda ese día, en otra casa habrá un funeral. Las personas estarán de pie en sus puertas, conversando, chismeando, causando problemas como las ven hacer todos los días de sus vidas. La otra mitad del mundo estará dormida cuando venga Jesús. Los niños estarán en sus cunas y los padres también dormirán. Aquí y allá habrá una luz encendida donde un enfermo se revuelve en su cama o un bebé mantiene despierta a su madre. El policía patrullará por la calle vacía. El guardabosques vigilará en el bosque solitario. El vigilante hará guardia en el almacén desierto. Pero casi todos en esa parte del mundo estarán profundamente dormidos sin sospechar lo que se avecina. Jesús también les dijo a sus discípulos cómo vendrá de forma repentina, inesperada, como un relámpago, visto por todo el mundo al mismo tiempo. El tendero correrá a su puerta, el obrero se detendrá con la herramienta en la mano. La madre pausará en su barrido, los amigos interrumpirán su charla, los niños detendrán sus lecciones. Los que estén en cama se despertarán con la luz repentina y correrán a las ventanas. Todos mirarán al cielo, asombrados y maravillados. Jesús también les dijo a sus discípulos lo que sucederá cuando Él venga. Entonces es cuando uno será tomado y otro será dejado. Los santos ángeles de Dios volarán por todo el mundo para reunir a su pueblo, a todos los que le aman, a todos los que han sido lavados en su sangre. Serán traídos de todos los países, del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrán de todo tipo de lugares: la madre de su casa, la sirvienta de su cocina, el marinero del barco, el minero de la mina, el campesino de su campo, el comerciante de su tienda. Estarán haciendo todo tipo de trabajos, algunos dormidos y otros despiertos, unos ocupados y otros desocupados. Algunos de ustedes, niños, estarán estudiando, otros jugando en el jardín detrás de casa, otros caminando distraídamente por la calle. Pero todos los que aman a Jesús serán tomados por los ángeles, tomados para vivir con Él en la gloria. Habrá una gran separación ese día, una gran despedida, porque uno será tomado y el otro será dejado. 2 niños estarán en la misma clase ese día, uno será tomado y el otro dejado. 2 muchachos jugarán a las canicas juntos, uno será tomado y el otro dejado. 2 niñas estarán sentadas cosiendo una al lado de la otra, una será tomada y la otra dejada. Tal vez 2 de ustedes estarán en esta misma iglesia juntos, sentados en el mismo banco. Uno será tomado y el otro dejado. Esa sería Salomé y yo, me dije. Ella sería tomada y yo sería dejado. ¡Oh, qué felicidad ser tomado!, continuó. ¡Qué terrible ser dejado! Ser dejado a todas las cosas terribles que vendrán sobre la tierra, ver que se llevan a quienes amamos y descubrir que nosotros hemos sido dejados atrás. ¿Quiénes de ustedes, queridos jóvenes amigos, serán tomados? ¿Y quiénes serán dejados? Solo las almas blancas serán tomadas en ese día, las que han sido blanqueadas en la sangre de Jesús. ¿Tu alma es blanca o está cubierta de manchas sucias, negras, horribles? Ustedes saben qué ensucia nuestras almas, no el barro ni el polvo, eso solo ensucia el cuerpo. Es el pecado lo que contamina nuestras almas. ¿Qué hay de tu alma? Ah, lo sé, dijo, y me pareció que me miraba mientras lo decía. Sé en qué estás pensando ahora. Sucedió hace tiempo, pero no lo has olvidado. ¿Algún pecado negro? ¿Fue una mentira? ¿O un engaño? ¿O una mala palabra? No sé qué fue, pero sí sé que si ese pecado no ha sido perdonado, serás dejado atrás. Dejado atrás. En ese instante, vino a mi mente como un rayo el recuerdo del 4º cumpleaños de Salomé y el chelín robado. Capítulo 5. La tormenta en la noche. No escuché nada más del sermón. Estaba temblando de pies a cabeza. ¿Tienes frío, Pedro?, me dijo Salomé mientras salíamos. Estás temblando mucho. Tú serías dejado atrás. Esas palabras resonaban en mis oídos. No podía olvidarlas. El Espíritu Santo de Dios me las susurraba una y otra vez. ¿Qué le pasa a Pedro?, dijo mamá en la merienda.
Creo que se le ha perdido la lengua, dijo Jacobo. Pero no respondí. Me preguntaba cuán pronto vendría Jesús. El pastor había dicho que podía venir en cualquier momento. Quizás sería esa misma noche. Me fui a la cama lo más temprano posible, porque quería estar solo. El calor, que había sido muy intenso durante el día, parecía aumentar al caer la noche. Abrí la ventana antes de acostarme. Todo estaba muy tranquilo afuera, no se movía ni una brisa y había muy pocas personas en la calle. Me metí en la cama, pero durante mucho tiempo no pude dormir. El pensamiento terrible de que yo sería dejado atrás me mantenía despierto, y el chelín robado parecía como un peso enorme sobre mi corazón. Al fin, después de dar muchas vueltas, caí en un sueño agitado. Me despertó de repente un fuerte estruendo, y al principio creí que el techo se venía abajo sobre nuestras cabezas. Me senté en la cama muy alarmado, y en ese momento vino un relámpago brillante que iluminó toda la habitación. Salomé estaba sentada en su cunita y gritó: «¡Pedro! ¿Lo viste? Justo como nos dijo en la iglesia. Pensé que Jesús vendría esta noche. ¿Cuándo vendrán los ángeles por nosotros, Pedro?» Pero entonces vino otro largo trueno y Salomé tembló. «¿Es Dios hablando, Pedro?», susurró con voz muy solemne. Pero yo estaba demasiado asustado para responderle. «Uno será tomado y el otro será dejado», me dije. «Salomé tomada, Pedro dejado». «Oh, Salomé», dije por fin mientras rompía en llanto, «creo que solo es una tormenta. Pero si fuera Jesús viniendo en el cielo, Salomé, tú serías tomada y yo sería dejado». «Oh, no, no», dijo Salomé. «Tú no puedes quedarte, Pedro. Tienen que llevarte a ti también». Y se aferró a mí cada vez más fuerte, mientras relámpagos y truenos nos hacían sobresaltarnos y temblar. Pero al final todo terminó, y vino una lluvia intensa que refrescó el aire caliente y cayó sobre el jardín sediento y la calle polvorienta. «Jesús no ha venido esta noche, Salomé», dije. «Solo es una tormenta». «Me alegro de que no haya venido, Pedro», dijo Salomé. «Si tú te ibas a quedar atrás». Y entonces recostó su cabecita cansada sobre la almohada y pronto volvió a dormirse. Pero yo no dormí más esa noche. Ya no podía descansar hasta saber que mi pecado había sido quitado. Me levanté de la cama cuando todos los demás estaban dormidos y oré a Dios para que me perdonara por causa del Señor Jesús. Le pedí que lavara cada mancha negra de pecado de mi alma, y especialmente ese pecado de hacía un año que ahora me angustiaba tanto. Oré con mucha sinceridad y supe que Dios me escuchaba y respondía a mi oración. Ahora sentía que no podría estar tranquilo hasta confesar mi robo a mi padre. Esperé con ansiedad hasta que amaneció y oí que él se levantaba. Papá siempre bajaba antes que cualquiera de nosotros. Me levanté y, tomando un chelín de mi bolsillo, porque ahora tenía más dinero que el año anterior, bajé en silencio tras él. Se sobresaltó cuando se volvió y me vio entrar en la tienda. «¿Bueno?», dijo mirándome. «Papá», comencé, «quiero contarte algo». No habló, pero esperó a que continuara. «¿Recuerdas que hicimos girar monedas con Salomé en su último cumpleaños, papá?», asintió con la cabeza. Entonces le conté cómo había tomado el chelín. Qué tentación tan terrible fue para mí, porque deseaba con todo mi corazón completar el dinero para la cuenta del maestro, pero no me atrevía a pedirle uno. Pero también le dije que ahora comprendía lo mal que había estado, que ya había pedido perdón a Dios y que esperaba que Él también me perdonara y aceptara el chelín que le llevaba para ponerlo en la caja en lugar del que yo había robado. Papá se quedó mirándome por un buen rato sin decir una palabra. Luego puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Has hablado como un hombre, Pedro. Aléjate de los caminos torcidos, hijo». Luego me dejó para bajar las persianas y yo subí de nuevo, sintiéndome mucho más feliz que antes. Fue esa misma mañana de lunes cuando, al regresar de casa de Betson para almorzar, encontré a un hombre que nunca había visto antes, hablando con mi padre en la tienda. Era un hombre vigoroso, robusto y sonriente, y tenía una forma de hablar agradable y alegre que me causó el mismo efecto que un viento fresco y vivificante. Me animó y me puso de buen humor. Oí su voz alegre antes de entrar por la puerta, porque hablaba muy fuerte. Le estaba diciendo a mi padre: «Bueno, es una buena oportunidad, se lo digo de verdad, y la señora y yo lo cuidaremos bien, ya lo verá, así que será mejor que lo deje venir».
Estaba cruzando la tienda sin atreverme a quedarme sin permiso, aunque moría de ganas por saber de qué se trataba todo aquello, cuando al pasar por detrás del mostrador, mi padre me hizo una seña para que me quedara, y luego me señaló y miró al hombre robusto. El hombre dijo enseguida: «¡Ah! Es él entonces. Bueno, parece buen muchacho, sí señor. ¿Lo considera fuerte?». Mi padre asintió. «¿Le gusta el trabajo?», preguntó el hombre. Papá volvió a asentir. «¿Hace lo que se le manda?», preguntó el hombre. Papá asintió por tercera vez. «¿Cuántos años tiene?», preguntó el hombre. Un gesto no bastaba esta vez, así que papá tuvo que decir la única palabra: 15. «Perfecto», dijo el hombre alegre. «Le digo que es una buena oportunidad para él. De verdad que lo es. ¡Excelente!». Pero papá no dijo nada. Realmente parecía un castigo para él tener que abrir la boca. El hombre se impacientó. «Vamos, Juan», dijo al fin. «Usted y yo nos conocemos desde hace muchos años y usted es un hombre muy callado. Sí que lo es. Pero tengo mucha prisa esta mañana, así que si se puede forzar su lengua de alguna manera, por algún tornillo extra o por cualquier método que acostumbre usar en esas raras ocasiones en que le presta servicio, por favor, hágame saber cuáles son sus intenciones con respecto a este asunto». A lo cual mi padre respondió con las pocas palabras: «¿Cuándo debe ir?». «Bueno», dijo el hombre alegre, «ya vamos llegando al punto. Que venga el lunes». Papá respondió con un movimiento de cabeza apesadumbrado y la única palabra: «ropa». «Oh, no se preocupe por la ropa», dijo el hombre. «Estará bien. Nosotros lo arreglaremos cuando llegue allá, sí señor. Así que esperaré al muchacho el lunes sin falta. Y ahora, buen día, Juan, que debo irme». Papá hizo un gran esfuerzo mientras el hombre se iba y torció la lengua con tal eficacia que logró pronunciar 2 palabras: «Gracias, Bagot», mientras el hombre salía por la puerta. ¿A dónde iba el lunes o qué iba a hacer? No tenía ni la menor idea. Mi papá parecía inclinado a decírmelo, porque en cuanto el hombre se fue, tomó su libro de cuentas, me hizo una seña con la mano para que me fuera, y no tuve más remedio que correr a almorzar. Capítulo 6. Mi primer empleo. Volví esa tarde a casa de Betson sin tener más información sobre lo que me esperaba. Pero por la noche, mientras tomaba mi cena, mamá me dijo que iba a ser el chico en casa de una señora Tremaine, en algún lugar del campo, en un sitio llamado Grasbourne. Me tocaría limpiar botas, zapatos y cuchillos y ser útil en lo que se necesitara en la casa. También trabajaría en el jardín y cuidaría del pony. El hombre alegre, me dijo mamá, era el jardinero de la señora Tremaine y vivía en una casita cerca de su casa. Había sido compañero de escuela de papá, aunque hacía mucho que no se veían. Eso era todo lo que mamá sabía. Aquellos últimos días en casa fueron muy duros para mi pobre madre. Se veía más agotada y abatida que de costumbre. Había mucho que remendar, chaquetas y calcetas. Además, había que hacer 2 camisas nuevas y una buena pila de ropa por lavar y planchar, y todo debía estar listo antes del lunes por la tarde, cuando debía partir hacia mi nuevo hogar. Salomé se aferró mucho a mí esa última semana. No soportaba la idea de que me fuera, y lloraba tanto que los chicos se burlaban de ella. Y hasta mamá le dijo: «No tienes por qué hacer tanto escándalo. Pedro volverá algún día, sin duda». Me costó mucho decirles adiós a todos. Se quedaron en la puerta viéndome partir, y Salomé agitó su pañuelito y sollozó: «Adiós, Pedro querido, querido Pedro». Y vi a mamá darse la vuelta, secándose los ojos con el delantal, y no me avergüenza decir que yo también derramé algunas lágrimas. Pero cuando estuve en el tren, mi ánimo se levantó y comencé a buscar la estación de Calvington, donde papá me había dicho que debía bajarme sin falta. El hombre alegre, o como debo llamarlo ahora, el señor Bagot, estaba allí para recibirme, y pronto me encontré sentado junto a él en un carrito ligero, recorriendo 6 millas hacia mi nuevo hogar. «Bonito pony este», dijo Bagot. «La tenemos desde hace casi 3 años ya, y corre como un rayo. Bessie sí que lo hace. Nunca necesita látigo, no señor, bendita sea». Después de un agradable paseo por caminos rurales, pasando por casitas de campo, subiendo y bajando colinas junto a un río, a través de un hermoso bosque y cruzando un antiguo puente, vimos la casa de la señora Tremaine. Era una casa blanca y alta en la ladera de una colina, con una linda avenida de hayas y robles que conducía a ella.
Avanzamos un poco por el camino de carruajes y luego giramos a la derecha y nos detuvimos frente a una casita cubierta por una hermosa enredadera llena de flores escarlata y rodeada por un pequeño jardín repleto de pensamientos, fuchsias, malvarrosas, claveles del poeta y toda clase de flores campestres. Allí viviría con Bagot y su esposa y me sentí un muchacho muy afortunado. La señora Bagot me recibió con calidez. Era una mujer sonrosada y de aspecto acogedor, tan alegre y cordial como su esposo, aunque quizá hablaba un poco menos. «Nosotros no tenemos ramitas de olivo propias, no señor. Así que tú vas a tener que ser hijo e hija a la vez, Pedro», dijo Bagot, mientras entrábamos a la cocina ordenada y acogedora. «Y ahora ven a tomar un té. Seguro que tienes hambre, ¿verdad? Aquí tienes el mejor jamón de la señora, los huevos más frescos y sus pasteles más sabrosos. Vamos a ponernos manos a la obra, vieja mía. Puede que Nuestra Señora quiera ver al muchacho después de la cena, así que sirve el té, mujer, y no perdamos tiempo». Hice justicia al jamón, huevos y pasteles de la señora Bagot, y luego acercamos las sillas al fuego, y Bagot fumó su pipa y habló conmigo, mientras la señora Bagot recogía la vajilla y la lavaba en la pequeña despensa que se abría desde la cocina. «¿Ves eso, Pedro?», dijo Bagot señalando una tarjeta sobre la repisa de la chimenea en un bonito marco de Oxford. «Ese es nuestro lema. Todos los de esta casa tienen que intentar caminar según estas reglas. La señora nos las dio. Las tiene también en su habitación. No me sorprendería que te las diera cuando te vea. Ay, no las cambiaría por nada en el mundo. Léelas y dime qué te parecen. Reglas para hoy. No hagas nada que no quisieras estar haciendo cuando Jesús venga. No vayas a ningún lugar donde no quisieras que te encontrara cuando Jesús venga. No digas nada que no quisieras estar diciendo cuando Jesús venga. El Señor está por llegar». «Me gustan mucho», dije cuando las leí, y pensé en el sermón que había escuchado el domingo anterior y en el texto de Salomé. «Sí, son buenas reglas esas», dijo. «La señora y yo las leemos todas las mañanas porque nunca sabemos, Pedro», dijo con voz solemne, «qué día puede venir él». «Pedro, ¿tienes alguna idea de cómo es un ángel?», dijo volviéndose de repente hacia mí. Pensé en la tarjeta de Navidad y en Salomé y dije que no estaba seguro. «Pues esta noche lo sabrás», dijo, «tan cierto como que te llamas Pedro». «¿Qué quiere decir?», pregunté. «Pues», dijo, «espera a ver a Nuestra Señora y sabrás cómo es un ángel sin lugar a dudas». «¿Es tan hermosa?», pregunté. «¿Hermosa?», repitió. «Jamás viste un rostro como el suyo, jamás. Esposa», llamó a su mujer que estaba ocupada en la despensa. «¿No es hermosa Nuestra Señora? ¿Qué opinas tú?» «Sí, tienes razón, Hem. Es hermosa, si alguien lo es en este mundo». «¿Y es buena mujer?», preguntó su esposo. «Sí, Hem, en eso también tienes razón. Es verdaderamente buena». «¿Y es amable?», preguntó su esposo. «Vamos, mujer, ¿es amable?». «Sí, Hem, no sería yo quien dijera que no lo es», dijo su esposa. «Ha sido así con nosotros, Hem, y son incontables las veces». «Entonces», dijo Bagot con aire de triunfo, como si reuniera pruebas para el tribunal del condado, «si es hermosa, buena y amable, muchacho, entonces está claro que es un ángel, y siempre lo he dicho y siempre lo diré». «¿Tiene hijos?», pregunté. «Solo uno», dijo con tristeza. «Esa es una historia dolorosa, la suya. Ha pasado por aguas profundas, sí señor, pero el Señor ha estado con ella». Esperé a que continuara y al poco rato lo hizo. «Solo fue esposa por un año», dijo, «y luego su esposo murió. Apenas estuvo enfermo unos días. Pobre señora, eso casi le rompió el corazón. Sí que sí, porque estaba completamente entregada a él. Y luego, solo unas semanas después, nació su bebé, y entonces ella puso su corazón en él. Vivía solo para su hijo, pero cuando el pequeño Reggie, así lo llamamos, tenía apenas unos meses, una sirvienta descuidada lo dejó caer y le dañó la espalda, y el médico dice que nunca podrá caminar. ¡Ay, pero es la criatura más dulce que jamás ha existido! ¿Cuántos años tiene?, pregunté. 5 años, dijo Bagot. Fue su cumpleaños el domingo pasado. Sí, señor. Y su madre le regaló una Biblia y me mandó llamar para enseñármela. Bendito sea, me tiene mucho cariño. Tal vez lo veas esta noche, y si eres un buen muchacho y cuidadoso, Nuestra Señora te dejará llevarlo en su cochecito. No me sorprendería. Pobre señora,
«Ha sufrido mucho», dije. «Sí, un montón», respondió. «Pero fue ese sufrimiento el que la llevó al Señor. Antes no lo amaba, o al menos eso dice ella, y la gente dice que antes era orgullosa y fría. Yo no la conocía en esos días y no sé si puedo creerlo. Lo que sí sé es que ahora no es fría ni dura, pero el corazón cambia mucho cuando uno llega al Señor. Sí que cambia, así que quién sabe». «¿Crees que se volverá a casar?», pregunté. «¿Volver a casarse?», exclamó Bagot levantándose de su asiento y mirando casi con ferocidad. «¿Volver a casarse? Si Nuestra Señora se casa otra vez, Pedro, esperaré ver al sol caer del cielo, esa gran colina derrumbarse en el valle y a mi mujer huir de mí». Lo cual, de entre todas las cosas imposibles, le parecía la más imposible. «Entonces lo amaba mucho», dije. «¿Amarlo?», repitió Bagot. «Lo ama aún. No lo considera muerto, sino vivo, vivo con el Señor. Y cualquier día el Señor puede venir y traerlo a su encuentro. Esa es la esperanza con la que vive». Sentí un gran deseo después de oír esto, de conocer a mi señora y al pequeño niño inválido que tenía la misma edad y el mismo cumpleaños de nuestra pequeña Salomé. Capítulo 8. No hay tiempo que perder. Fui muy feliz en mi nueva vida en Grasbourne. Si no hubiera sido por mi separación de Salomé, no creo que pudiera haber sido más feliz. Tenía una vida muy ocupada, pues había mucho por hacer tanto dentro como fuera de la casa. Pero estoy seguro de que siempre somos más felices cuando nuestro tiempo está lleno de trabajo útil. La gente ociosa siempre está de mal humor. Todos eran tan amables conmigo que en verdad habría sido muy desagradecido si no los hubiera amado y procurado agradarles. Bagot y su esposa eran como un padre y una madre para mí. Su cabaña era un lugar alegre y acogedor para vivir, y fue una gran ayuda para mí estar rodeado de personas cristianas tan buenas. Desde la noche del 5º cumpleaños de Salomé, cuando llevé mis pecados a Jesús, lo había tomado como mi Señor, y deseaba y me esforzaba por vivir de una manera que le agradara, y todos en Grasbourne parecían ayudarme en ese deseo y en ese esfuerzo. El pensamiento que llenaba el corazón de todos allí era que Jesús, su Señor, podía venir cualquier día y a cualquier hora, y que debían estar listos en todo momento para ir a su encuentro. Las reglas para hoy no eran letra muerta para ellos, las ponían en práctica en su vida cotidiana. A menudo vi a Bagot detenerse de repente en medio de algo que estaba diciendo, mirar hacia la repisa de la chimenea y a veces decir en voz alta para sí mismo: «Ah, Bagot, no te gustaría estar diciendo eso cuando él venga. No te gustaría». O cuando el reloj marcaba que la hora que se había permitido para el almuerzo había terminado, se levantaba y señalaba la regla número 1. La leía en voz alta: «No hagas nada que no quisieras estar haciendo cuando Jesús venga». «Ah, Jem Bagot», decía, «no conviene que tu Señor te encuentre desperdiciando el tiempo cuando venga». Su esposa rara vez hablaba de las reglas, pero las cumplía, eso sí. Solo una vez la oí decir una palabra malintencionada sobre alguien y enseguida miró a la repisa de la chimenea y vi que se le llenaban los ojos de lágrimas al darse cuenta de que había roto la 3ª regla de la lista. En cuanto a mi señora, creo que vivía cada día como si pudiera ser el último antes de que viniera su Señor. Su vida era un continuo acto de amorosa obediencia al Maestro. Siempre parecía tratar de agradarlo en todo lo que hacía. La gente pobre de las cabañas cercanas, los enfermos del pueblito cercano, los niños que jugaban junto al camino, todos conocían el sonido de los cascos de Bessie en la carretera, y todos se alegraban de verla, porque sabían que recibirían una palabra amable, una visita cariñosa o una sonrisa brillante de su querida señora Tremaine. «El maestro puede venir cualquier día», la oí decir una vez, cuando alguien le rogaba que no saliera bajo la lluvia para ver a una mujer moribunda. «No hay tiempo que perder». Sobre la repisa de la chimenea del comedor había este verso que mi señora había iluminado ella misma: «El tiempo es corto, cuán corto no podemos decir o entender con claridad, pero quienes leen bien las instrucciones del rey piensan que está cerca ya. Señor, ¿es así? Entonces concédenos no perder el tiempo, sino trabajar para ti». Y ese mismo pensamiento que movía a mi señora a trabajar era también su mayor consuelo en el dolor. Había un hermoso retrato de su esposo colgado en su habitación, y debajo, sobre un rollo blanco, leí estas palabras: «Oh, consolad vuestros corazones,
Si tan solo pudierais saber cuán pocos son los días hasta que llegue ese día gozoso, no haríais más que alabar. Entonces, enjugad vuestros ojos llorosos y decid con alegría: puede ser que el rey venga hoy. Mi mayor placer y deleite era pasear al señorito Reggie en su pequeña carreta. Cada mañana íbamos juntos a alimentar a sus hijos, y pronto llegó a serme casi tan querido como mi pequeña Salomé. Casi todos los días me hacía la misma pregunta. «Pedro», decía, «¿crees que Jesús vendrá hoy?» Y cuando yo respondía: «No lo sé, señorito Reggie, no podemos saberlo», él decía: «Oh, de verdad espero que venga hoy». «¿Sabes, Pedro?», me dijo una vez, «cuando Jesús venga, voy a caminar tan bien como tú, y correr y brincar y saltar. Oh, Pedro, ¿no sería maravilloso?». Y el pobre niño, que nunca había podido caminar, ni brincar, ni saltar, tenía lágrimas en los ojos al decirlo. A menudo traía su nueva Biblia consigo y me pedía que le leyera en voz alta. Buscaba todas las historias sobre San Pedro y me hacía leerle esas muy seguido. La historia de Pedro caminando sobre el mar era una de sus favoritas, pero cada vez que leíamos sobre la caída de Pedro y su negación al maestro, me tomaba de la mano y decía: «No fuiste tú, Pedro, ¿verdad? Tú habrías dicho: sí lo conozco, ¿verdad que sí, Pedro?». A veces, cuando los días se volvían húmedos y fríos y no podía salir tanto o tan seguido, mandaba a llamarme para que lo visitara en su cuarto de juegos y me mostraba sus juguetes y libros con ilustraciones. Así pasó todo un año, y volvió a llegar el cumpleaños de Salomé, y mi señora tuvo la amabilidad de darme un día libre para que pudiera ir a verla. Al señorito Reggie no le gustó mucho que yo estuviera ausente justo en su cumpleaños, pero se consoló con la promesa de su madre de que al día siguiente subiría al cuarto de juegos para mostrarme todos sus regalos y para que le contara sobre Salomé. Fui en tren muy temprano y los tomé a todos por sorpresa. Me recibieron con mucho cariño y Salomé saltaba de alegría, encantada con el regalo que le llevé: un pequeño rosal cubierto de diminutas rosas enanas y una maceta de no me olvides. Bagot me los había dado cuando eran plantas muy pequeñas y los había cuidado para el cumpleaños de Salomé. Tenía tanto que contarles y ellos tanto que contarme que el día pasó demasiado rápido. La despedida por la noche fue algo difícil para todos y las lágrimas de Salomé me dejaron la cara empapada mientras me apresuraba por la calle para alcanzar el tren vespertino rumbo a Calvington. Durante todo ese tiempo, con la ayuda de Dios, me había mantenido alejado de caminos torcidos. Tenía un pequeño cuarto propio sobre la cocina de la cabaña de Bagot y solía levantarme temprano, sentarme junto a la ventana que daba al jardín, leer mi Biblia y orar a Dios para que me ayudara a agradarle durante el día y me diera gracia para no romper ninguna de las 3 reglas. Pero poco después de que pasó el 6º cumpleaños de Salomé, comencé a descuidarme mucho con mi lectura diaria y la oración. Me ganó la pereza y me quedaba en la cama medio despierto hasta que oía a Bagot salir de la habitación de enfrente. Entonces golpeaba mi puerta y me decía: «Solo 10 minutos, Pedro. Muchacho, tienes que darte prisa, tienes que hacerlo». Entonces saltaba de la cama, me vestía y solo tenía tiempo para arrodillarme un momento apresurado antes de tener que salir a trabajar. Menciono este hecho porque arroja luz sobre lo que viene después. Estoy completamente seguro de esto, que nunca estamos a salvo cuando no oramos, y que si, por un solo día, Satanás logra atraparnos yendo al trabajo sin haber orado, nos atrapa en el mejor momento para él y el peor para nosotros. Creo que Bagot tenía cierta idea de que algo no iba bien conmigo, porque un día, mientras caminábamos juntos rumbo al jardín, dijo de repente: «Es mal soldado, Pedro, el que va a la batalla sin armadura. Saldrá mal parado. Eso hará». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Solo no vayas tú a intentarlo nunca, Pedro, muchacho. Eso es todo». Creí entender a qué se refería, pero no me atreví a preguntarle, y durante 1 o 2 días después de eso, me levanté un poco más temprano y dediqué más tiempo a la oración, pero pronto volví a caer en la misma costumbre descuidada de antes. Capítulo 9. La cueva del ladrón. Una mañana de agosto, unas 6 semanas después del cumpleaños de Salomé, fui por el cochecito a las 11 en punto y lo llevé hasta la puerta principal. Estaba ilusionado por sacar a pasear al señorito Reggie, como de costumbre, para que diera el desayuno a sus hijos.
pero mi señora salió a la puerta que estaba abierta con una carta en la mano. «Pedro», me dijo, «el señorito Reggie no se siente nada bien. Parece que ha cogido un resfriado. No podrá salir hoy. Quiero que, en su lugar, lleves esta carta por mí. Eres buen caminante, ¿verdad?» «Sí, señora», respondí. «Muy bueno». «Es para el doctor Pedro», dijo ella. «Vive, como sabes, en Calvington. ¿Alguna vez has visto su casa?» «Sí, señora», respondí. «¿No es una casa grande de ladrillo rojo, rodeada de árboles, no muy lejos de la estación?» «Esa misma, Pedro», dijo ella. «Lamento que Bessie esté con ese mal en la pata. Bagot dice que no debe salir en varios días aún, pero si caminas con buen paso, tendrás tiempo suficiente para llegar a Calvington antes de la 1, que es cuando el doctor siempre está en casa para recibir recados. Pide verlo tú mismo, Pedro, y entrégale la carta. Me urge mucho que venga antes del anochecer». Salí enseguida para la larga caminata. Era un día muy bochornoso y hacía mucho tiempo que no llovía, así que el camino estaba cubierto de polvo blanco y espeso. No era, ni mucho menos, un día agradable para caminar, y pronto comencé a sentirme acalorado y cansado. 12 millas en estas condiciones serían agotadoras, pensé, y deseé con todo mi corazón que Bessie hubiera estado bien, pues habría podido ir a Covington en muy poco tiempo. Cuando llevaba recorridas unas 2 millas, llegué a una parte del camino que pasaba muy cerca del mar, y allí me encontré con un muchacho que a veces venía a Grasburn cuando necesitábamos ayuda extra para sacar papas, deshiervar o hacer cualquier tarea suelta en el jardín. Se llamaba Jack Anderson, y a Bagot no le agradaba mucho. Siempre lo trataba con frialdad. Pero su madre era una viuda que vivía en una de las cabañas cercanas, y mi señora la compadecía, y por ella estaba dispuesta a darle a Jack algún trabajo de vez en cuando. «Hola, Pedro», me dijo. «¿A dónde vas?» Cuando se lo conté, soltó un gran gemido de horror. «Yo no quisiera estar en tu lugar», dijo, «ni por todo el oro del mundo». «Está haciendo calor», respondí, deteniéndome bajo un árbol para quitarme el sombrero y secarme el sudor de la frente. «No sopla ni una pizca de brisa». «Te voy a decir algo», dijo Jack de pronto. «Mike llegará en cualquier momento. Él puede llevar tu carta. Va camino a Calvington». «¿Quién es Mike?», pregunté. «¿No conoces a Mike?», dijo. «Es el hijo menor de MacTaggart. Su padre tiene la granja Can Robin, allá arriba en las colinas. Va a Calvington con unos encargos para su padre, que tienen que enviarse en el tren de la 1. Lo vi hace unos minutos recogiendo algo en la casa Kilgregan, un poco más adelante, por este camino junto al mar. ¡Ah, mira! ¡Ahí viene!». En ese momento llegó una carreta ligera, y en ella venía el joven MacTaggart, entre sacos, bultos y paquetes. Jack le explicó mi recado, y él dijo de inmediato que llevaría la carta. «Oh, pero Jack», dije, «quizás no debería dársela. Mi señora me dijo que fuera yo mismo y se la entregara al doctor». «¡Tonterías!», dijo Jack riéndose a carcajadas. «¿Qué importa quién lleve la carta con tal de que el doctor la reciba? Y Mike llegará mucho antes de lo que tú llegarías, así que, de cualquier forma que lo veas, es lo mejor». «Quizás sería mejor que fuera con Mike», dije, «si fuera tan amable de llevarme». «Pero Mike no vuelve», dijo Jack. «Va a quedarse todo el día en Calvington con su tía, ¿verdad, Mike? Así que tendrías que caminar de regreso esas millas agotadoras entre el calor y el polvo. No seas tonto, Pedro». No me gustó que me llamara tonto, así que, aunque mi conciencia me decía que estaba haciendo mal, le entregué la carta a Mike y él se marchó. «Ahora ven conmigo, Pedro», dijo Jack cuando Mike desapareció al doblar el camino. «¿Ir contigo a dónde?», pregunté. «A la orilla del mar», dijo Jack. «Podemos estar allí en 3 minutos cruzando este campo». «Oh, no», dije. «Debo regresar ya». «Nada de regresar», dijo. «Eso es justo lo que no debes hacer. Tu señora sospechará algo si vuelves tan pronto. Querrá saber por qué te has tardado tan poco y entonces todo saldrá a la luz. Veamos, si caminaras hasta Calvington, no podrías estar de regreso aquí antes de las 2, como mínimo. Así que tenemos al menos 2 horas y media para disfrutar. Te llevaré a la cueva del ladrón. No la has visto, ¿verdad?» «No, nunca», dije. «Me encantaría verla, pero creo que debería volver». «No seas tan tonto», dijo Jack mientras saltaba la verja que conducía al campo. Sabía que estaba haciendo mal, y aún así lo seguí, porque, me avergüenza decirlo, le tenía miedo.
No podía soportar que se burlaran de mí, ni que me llamaran tonto o estúpido, así que hice lo que mi conciencia me decía, una y otra vez, que no debía hacer. Sin embargo, por un tiempo, todo parecía muy agradable. Mandé callar a la conciencia y me propuse disfrutar hasta las 2 en punto. Estaba fresco y agradable junto al mar. Nos dimos un baño y luego trepamos por los acantilados hasta llegar a la cueva del ladrón. Era un lugar muy curioso y examinamos cada rincón. Nos sentamos dentro un buen rato, pues era muy reconfortante estar alejados del resplandor y el calor del sol. Pero mientras estábamos allí, sentados en la cueva, charlando y riendo, de repente oímos un retumbo de truenos a lo lejos. «Parece que se avecina una tormenta», dijo Jack. «Vamos a subir a ver». El cielo había cambiado de manera sorprendente desde que entramos a la cueva, hacía como media hora. Ahora estaba completamente negro y los pájaros volaban enloquecidos en todas direcciones. Bajamos de la cueva y fuimos bordeando la costa entre rocas y piedras sueltas hasta llegar al sendero que subía al acantilado. Mientras avanzábamos, la tormenta aumentaba y al llegar al camino ya había comenzado a llover. «Nos va a caer un aguacero tremendo en un minuto», dijo Jack. «¡Corramos!». Subimos el acantilado a toda velocidad y luego cruzamos corriendo el campo, pues la lluvia ya caía con fuerza. No nos detuvimos hasta llegar a una taberna que se encontraba al borde del camino, a unos 100 metros del sendero que bajaba al mar. «Ahora sí», dijo Jack, «estamos a salvo. Eso estuvo bien hecho. Pero llegamos justo a tiempo», dijo, justo cuando un relámpago iluminó el cielo, seguido de un estruendoso trueno y una lluvia torrencial. «¿Qué vas a tomar, Pedro?», me dijo. «¿Whisky o cerveza?». «Nada, gracias», respondí. «Nunca tomo ese tipo de cosas». «¡Bah! ¡Tonterías!», dijo. «Tienes que beber algo. Ya que viniste a refugiarte aquí, por el bien del negocio no podrías ser tan tacaño como para no consumir nada». Por tercera vez, la conciencia alzó su voz de advertencia y por tercera vez no quise escucharla. Y por la misma razón, porque era un cobarde, con miedo de hacer lo que sabía que era correcto. «2 de whisky», dijo Jack al dueño mientras abría la puerta del pequeño salón de la posada. Capítulo 10. La tormenta. Estábamos sentados con los vasos en la mano y Jack decía todo tipo de tonterías, brindando por mi salud, por la salud del dueño del local y por la salud del resto de los presentes en la sala, cuando hubo un relámpago inusualmente brillante que nos hizo saltar a todos, seguido inmediatamente por un trueno tan fuerte que parecía que la casa se nos venía encima. «¡Santo cielo!», dijo Jack. «Ese sí que fue un trueno de verdad. Tendré que brindar por la salud del señor Trueno ahora». Pero yo no pude unirme a la risa que siguió a esa tontería. Ese relámpago me hizo pensar en la tormenta de la noche del 5º cumpleaños de Salomé. Y con el recuerdo de la tormenta vino también la memoria del texto de Salomé. «Uno será tomado y el otro será dejado». Y de las palabras tristes de Salomé cuando se aferró a mí esa noche. «Tú no debes quedarte, Pedro. También deben llevarte a ti». Entonces pensé en la primera regla de mi tarjeta. No hagas nada que no quisieras estar haciendo cuando Jesús venga. Ciertamente no me gustaría estar sentado bebiendo whisky y descuidando mi deber como lo estaba haciendo entonces. Pensé en la segunda regla de mi tarjeta. No vayas a ningún lugar donde no quisieras ser encontrado cuando Jesús venga. Definitivamente no me gustaría ser encontrado en esa taberna y en compañía de los holgazanes bebedores con quienes estaba reunido. Pensé en la tercera regla de mi tarjeta. No digas nada que no quisieras estar diciendo cuando Jesús venga. Había dicho muchas cosas tontas y necias desde que entré en ese lugar que no me gustaría haber estado diciendo si ese relámpago hubiese sido el resplandor de gloria en la aparición del Señor Jesucristo. Y si realmente venía mientras yo estaba allí, tenía mucho miedo, y Jack me dijo que estaba más sombrío que un viejo búho malhumorado. Me alegré mucho cuando terminó la lluvia y pude salir de nuevo. Entonces me despedí de Jack y me apresuré a regresar a casa. Me quité la ropa de paseo y fui directamente al establo para limpiar y pulir los arreos. Estuve atento todo el día a la carretera, esperando ver la caleza del doctor en camino a la casa, pero pasaron las horas, llegó la hora del té y él no había aparecido. «El señorito Reggie ha tenido una recaída», dijo Bagot a su esposa.
Nuestra Señora cree que va a ser Krupp. Ojalá ese doctor se apure. De verdad lo deseo. Pero el tiempo seguía pasando y no llegaba el doctor. ¿Habría entregado Mike la carta? ¿O era posible que la hubiese olvidado? Me puse cada vez más ansioso. Por fin, no pude soportarlo más e hice lo que debía haber hecho desde el principio. Le conté toda la historia a Bagot. No omití contarle sobre la tormenta y cómo me había recordado las 3 reglas olvidadas. «Ah, Pedro, muchacho», dijo, «es una historia triste esa, pero me alegra que hayas abierto tu corazón. Sí que me alegra, y estoy muy agradecido de que el Señor no haya venido hoy y te haya encontrado extraviado. Voy a cruzar a contarle a Nuestra Señora y ver qué cree que se debe hacer». «Espera un momento, Bagot», le dije. «Dile que ya voy en camino para ver si el doctor recibió la carta. Saldré de inmediato y lo más rápido que pueda». «Come un poco de cena primero, muchacho», dijo Bagot amablemente. Pero no quise oír hablar de esperar ni un instante y partí corriendo hacia Calvington. Por supuesto, no pude mantener ese ritmo por mucho tiempo y me pareció un camino larguísimo, pero el aire estaba más fresco que por la mañana, lo cual me ayudó bastante. Debían ser alrededor de las 10 cuando llegué a la casa del doctor. Su coche estaba en la puerta y él salió y subió justo cuando yo llegaba. Estaba a punto de partir hacia Grasbourne. Había recibido la carta de mi señora hacía apenas unos minutos. El descuidado Mike la había dejado caer en el camino y alguien la recogió y la llevó a la casa del doctor. Le conté lo mal que estaba el señorito Reggie y que mi señora creía que tenía croup. Entonces corrió de nuevo a su consultorio a buscar varias cosas que podrían ser necesarias y luego partió a toda velocidad rumbo a Grasbourne. Yo regresé a casa más despacio de lo que había ido, y ya era casi medianoche cuando llegué al portón de la avenida. Para mi sorpresa, encontré a Bagot esperándome, apoyado en la verja como si estuviera aguardando mi regreso. Fue muy amable conmigo, más de lo que merecía, pensé, pero parecía muy desanimado. «¿Está peor, Bagot?», pregunté. «No, está un poco mejor, sí», dijo Bagot. «El doctor se va a quedar hasta la mañana. Estuve ayudando a su ayudante a desenganchar el caballo. Eso hice». Me llevó adentro y la señora Bagot aún estaba despierta, con una buena cena preparada sobre la mesa. Ella también fue muy amable conmigo, más de lo que merecía, pero ninguno de los dos habló mucho mientras yo comía. Tan pronto como terminé, Bagot dijo sacando un sobre de su bolsillo: «¿Se lo doy ahora, mujer?». «Sí, Hem», dijo ella. «Ahora que ya cenó, será mejor que lo lea». Bagot me entregó un telegrama y leí lo siguiente: «Salomé está muy enferma y pide por ti. ¿Puedes venir a verla?». Me quedé mirándolo mucho rato sin decir nada. Entonces Bagot dijo: «Pobre muchacho, me da mucha pena por ti, sí que me da. Pero ánimo, puede que pronto esté mejor». «¿Puedo ir? ¿Crees, Bagot?», pregunté. «Sí, estoy seguro de que sí», respondió. «Ve a dejar la carta a la casa y pide hablar un momento con Nuestra Señora. Todos están despiertos cuidando al niño». Fui como me dijo y la cocinera me dio una jarra de agua caliente que necesitaba arriba y la llevé tan silenciosamente como pude al cuarto del enfermo. El señorito Reggie estaba con mucho dolor, luchando por respirar, y el doctor, su madre y la enfermera estaban a su alrededor haciendo todo lo posible por ayudarlo. Me vio entrar, sonrió y trató de hablar, pero no pude entender lo que dijo. Mi señora me siguió fuera del cuarto. «¿Puede usted perdonarme alguna vez, señora?», pregunté. «Te perdono, Pedro», respondió, «porque sé cuánto lo lamentas, y espero que no habría hecho mucha diferencia si el doctor hubiera estado aquí antes, porque él dice que ya se había hecho todo lo que podía hacerse antes de su llegada». Entonces le entregué el telegrama y le salieron lágrimas al leerlo, pues yo ya le había contado sobre Salomé y sabía cuánto la quería. «Problemas por todas partes, Pedro», dijo. «Sí puedes ir, y puedes quedarte algunos días si puedes ser de ayuda». Le di las gracias con todo mi corazón y ella regresó silenciosamente a la habitación. No nos fuimos a la cama por mucho tiempo después de eso. Nos sentamos alrededor del fuego de la cocina y Bagot cruzaba a la casa cada media hora para preguntar en la cocina cómo seguía el niño. Y no fue hasta que trajo la noticia de que el señorito Reggie estaba dormido, que el doctor decía que todo peligro había pasado por el momento y que se preparaba para regresar, que pudimos decidirnos a subir a dormir.
Dormí muy pocas horas, porque el tren salía a las 8 y tenía que caminar hasta la estación. Cuando llegué a casa, subí directamente al cuarto de Salomé y encontré a mi madre, que se veía muy cansada, velando junto a ella. Salomé parecía estar completamente inconsciente. No me reconoció cuando entré, aunque mi madre dijo que me había llamado muchas veces durante la noche. Hablaba de manera incoherente y extraña, y me pareció que estaba muy, muy enferma. Mi madre dijo que no sabía qué tenía. Llevaba enferma varios días y cada vez empeoraba más. El doctor llegó poco después de que yo llegara, y mi madre bajó con él, dejándome a solas con Salomé. Cuando volvió, me dijo: «Pedro, esto es muy grave. No deberíamos haberte llamado. El doctor dice que ahora está casi seguro de que es fiebre escarlatina, que no ha terminado de brotar. ¿Qué vamos a hacer?». Y mi pobre madre rompió en llanto. Capítulo 11. Un tiempo terrible. Por supuesto, volver a Grasbourne llevando conmigo la infección estaba totalmente fuera de lugar. Escribí a mi señora y le conté la situación, y entonces pude aliviar mucho a mi pobre madre, haciéndome cargo por completo del cuidado de Salomé. Estaba muy enferma, y conforme pasaban los días empeoraba. El doctor tenía razón en su diagnóstico, porque al día siguiente de mi llegada, Bartolomé y Judas también cayeron enfermos con la fiebre, y 2 días después, Tomás enfermó, y una semana más tarde, Mateo y Simón también fueron contagiados. Fue un tiempo terrible. Al mirar atrás, me pregunto cómo fuimos capaces de resistirlo. Tuvimos a 6 de ellos enfermos al mismo tiempo, tan graves que el doctor sacudía la cabeza cada vez que los veía y decía que temía que ninguno de ellos lograra salir adelante. Mi pobre madre estaba de pie día y noche, yendo de una cama a otra con el rostro pálido y angustiado. Mi padre decía poco, como era su costumbre en toda circunstancia, pero lo sentía profundamente. Deambulaba por la casa suspirando fuertemente y se quedaba junto a las puertas de las 2 habitaciones de los enfermos durante horas, para estar a mano y poder llevar o traer algo o ayudarnos de cualquier manera posible. Creo que lo sentía aún más por tener tan poco que hacer. Era un hombre muy honesto y no ocultó en absoluto que había fiebre en la casa. En cuanto el doctor le dijo que se trataba de un caso de fiebre escarlatina maligna, lo hizo saber a todos sus clientes, pues consideraba que ocultarlo sería tanto cruel como malvado. Así que pocos venían a la tienda y la caja permanecía casi vacía durante ese tiempo de aflicción. Tuve mucho tiempo para reflexionar en las semanas siguientes. Mientras velaba por las noches junto a Salomé, Judas y Simón, mi mente estaba muy ocupada y mi corazón muy turbado. Y sin embargo, no podía orar. Sentía como si hubiera un gran muro entre Dios y yo, y si intentaba orar, las palabras parecían rebotar como si no pudieran atravesar esa barrera. Era mi pecado el que se interponía entre mi maestro y yo. Lo sabía muy bien y me sentía profundamente miserable al pensarlo. Pero una noche tomé el Nuevo Testamento de Salomé, el que le había regalado en su 5º cumpleaños, que yacía sobre una mesa cerca de su cama. Lo abrí con la esperanza de encontrar alguna palabra de consuelo, y mis ojos cayeron sobre estas palabras. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61a. Si un ángel me las hubiera dicho, no podrían haber parecido más directamente venidas del cielo. Yo había pecado contra mi Señor, el Señor que me había amado tanto, y sin embargo, ahora Él no volvía su rostro lejos de mí, sino hacia mí. No me miraba con enojo ni con desprecio, sino con amor tierno y compasivo. Oh, ¿cómo podría volver a entristecer a mi maestro así? Como Pedro en los Evangelios, allí sentado en la tranquila habitación de los enfermos, lloré amargamente. Y luego vino el consuelo. Ahora sí podía orar. Aquella mirada del Señor Jesús había derribado el muro. Ya podía clamar a Él, pedirle perdón y rogarle que nunca me dejara apartarme otra vez de su lado. Si no hubiera vuelto a Jesús aquella noche y no hubiera tenido el consuelo de sentir su presencia muy cerca de mí, no sé cómo habría podido soportar la siguiente semana terrible. Ya antes la enfermedad y la tristeza habían visitado nuestro hogar, pero ahora el ángel de la muerte se acercaba. Desde el primer momento tuve la certeza de que Salomé moriría.
Me parecía tan diferente a todos los demás y tan preparada para el cielo que no tenía ninguna duda en mi corazón de que la voz del maestro la llamaría a él. Uno será tomado y el otro dejado, me repetía una y otra vez mientras me sentaba a su lado por la noche. Salomé será tomada, Pedro será dejado. Hasta el sonido de su respiración parecía decirme lo mismo en la noche oscura y silenciosa. Uno tomado, otro dejado. Uno tomado, otro dejado. Y los pasos de los transeúntes en la calle, cuando amanecía, repetían esas mismas palabras. Uno tomado, otro dejado. Pero esas palabras estaban por cumplirse de una manera diferente a la que yo había imaginado. Capítulo 12. La recuperación de Salomé. Era la noche en que Salomé parecía más enferma. De hecho, su rostro se veía tan alterado y extraño que pensé que cada respiración podía ser la última. Estaba seguro de que el ángel de la muerte estaba en la habitación esa noche. Y sí, estaba allí, pero no había venido por Salomé. Judas fue llevado y Salomé fue dejada. Y 2 días después, el ángel de la muerte volvió y Bartolomé fue llevado. Y luego, pasados unos días más, Simón y Tomás fueron llevados, y Salomé aún permanecía. Pero el médico aún daba muy poca esperanza. Decía que tal vez podría salir adelante, pero no creía que fuera posible. Fue un tiempo terrible para todos nosotros. Fue un tiempo terrible para mi pobre padre, pues amaba mucho a sus hijos, y después de que él y yo habíamos acompañado un pequeño ataúd tras otro al cementerio, volvía a casa y se sentaba durante horas con la cabeza entre las manos, sin pronunciar palabra, pero lleno de pensamientos dolorosos. Fue un tiempo terrible para mi pobre madre. Estaba seguro de que se enfermaría cuando todo terminara. Lloró amargamente cuando Judas fue llevado, pero después de eso parecía como si no pudiera llorar, como si sus lágrimas se hubieran quedado encerradas y como si hiciera todo en un estado de sueño. De hecho, creo que para ella era más como una pesadilla espantosa que como un sufrimiento real. Pobres padre y madre, no tenían un consolador celestial. El Señor no era en ese tiempo su amigo ni su salvador, pero este mismo dolor, que parecía lo peor que podía habernos ocurrido, iba a ser usado por Dios para llevarlos a Él. Una noche, creo que fue la noche después de que Simón y Tomás fueron sepultados, estábamos sentados en la habitación de Salomé. Ella estaba consciente ahora y la fiebre la había dejado por completo, pero estaba muy débil, tan débil que temía dejarla hablar, tan débil que era tan indefensa como un bebé. Mateo estaba mucho mejor. No había tenido la fiebre tan grave como los otros y estaba sentado en su cama. «Parece que no hay nada que hacer», dijo mamá esa noche, mientras se sentaba junto al fuego con su vestido negro, y por primera vez desde que murió Judas, rompió a llorar. Yo sabía que le haría muy bien llorar, así que no le interrumpí, sino que apoyé mi cabeza en su hombro y lloramos juntos. Y mi padre, que estaba sentado cerca de la cama de Salomé, soltó un gemido. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo y creímos que Salomé dormía, pues tenía los ojos cerrados, pero de pronto los abrió y dijo: «Lee un poco, por favor, querido Pedro». Tomé su Nuevo Testamento y leí en voz alta: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. «¿No quisieras que Jesús viniera esta noche, papá?», dijo Salomé, «y trajera a Simón y a Tomás y a Bartolomé y a Judas con él? Entonces todos volaríamos a su encuentro, ¿verdad, papá?». Mi padre no respondió, pero tomó la mano delgada de Salomé y la besó. «Siempre está hablando de eso, Pedro», dijo mi madre. «Desde que le diste ese Nuevo Testamento, siempre está pensando en eso. Mamá», ella dice, «los ángeles te llevarían a ti».
Judas, ella dice, ¿serías tú llevado o te quedarías? Tomás, ella dice, ¿no sería lindo si Jesús viniera hoy? Y los muchachos la escuchaban con asombro. De verdad, Simón habló mucho sobre eso justo antes de morir y sobre que sus pecados habían sido lavados. Yo no sé mucho de esas cosas, dijo mi pobre madre, llorando más que nunca. He trabajado, luchado y me he desvivido para darles comida y ropa y mantenerlos limpios y decentes, pero no he pensado en estas cosas como debía hacerlo, y me parece que si el Señor viniera, los ángeles se los llevarían a todos ustedes y a mí me dejaría atrás. Y a mí, dijo papá soltando otro gemido. ¡Oh, no!, dijo la pequeña Salomé con todas las fuerzas que tenía. Papá y mamá también deben venir, ¿verdad, Pedro? Arrodíllate y pídele a Jesús que lave sus pecados, y entonces Él no se olvidará de enviar a los ángeles por ellos cuando venga en el cielo. Así que me arrodillé y dije una pequeña oración muy sencilla, y cuando me levanté, tanto mi padre como mi madre estaban llorando. No dijeron nada más entonces, pero tengo todas las razones para creer que realmente vinieron al Señor Jesús como su Salvador esa misma noche, y que, desde ese momento, tanto papá como mamá amaron y sirvieron al Señor Jesús y anhelaron su venida con la seguridad de que en aquel gran día serían llevados y no dejados. Capítulo 13. Un gran dolor. Salomé se fortalecía cada día, y el doctor estaba asombrado de su recuperación. ¡Qué bueno ha sido Dios al conservarla conmigo!, me repetía una y otra vez. Parecía casi como si me la hubieran devuelto de entre los muertos. Pero justo cuando las cosas en casa comenzaban a verse un poco más alegres y yo me regocijaba al ver a Salomé bajar por primera vez las escaleras, recibí una carta de Bagot que me llenó de tristeza y dolor, pues me decía que el pequeño maestro Reggie, a quien todos amábamos tanto, había sido arrebatado de entre nosotros. El maestro había venido y lo había llamado, y el niño había escuchado su voz y se había apresurado con gozo a encontrarse con él. Otra fuerte crisis de Krupp fue la causa de su partida, y unas pocas horas después de que enfermó, llegó el llamado. Bagot escribió muy afligido y decía que mi pobre señora estaba muy enferma y sumamente abatida. Ella deseaba que él me dijera que estaría agradecida si yo pudiera volver tan pronto como el doctor dijera que era seguro hacerlo. Me enviaba sus más sentidas condolencias en mi pena y quería que le dijera a mi pobre madre cuántas veces había pensado en ella y había orado para que el Señor fuera su consolador. Me costó mucho dejar mi casa, pues todos parecían aferrarse a mí y depender de mí después de aquella temporada de dolor. Mi padre había envejecido mucho y en pocas semanas se había convertido en un hombre anciano. Mi pobre madre decía una y otra vez que ya no tenía nada que hacer. «Oh, Pedro», me dijo un día, solía quejarme y pensar que lo tenía difícil, con tantos a quienes cocinar, tanta ropa que remendar, tantos calcetines que zurcir y tanto que lavar y planchar, y tantas cosas de que ocuparme. Pero ahora Dios lo sabe, daría todo lo que tengo por tener uno de esos días ocupados de vuelta. No supe hasta que se fueron cuánto los iba a extrañar. Dios me perdone si alguna vez me quejé de tener que trabajar por ellos. Era un hogar muy distinto ahora, tan callado y silencioso, con tantas camas vacías y habitaciones en silencio, con tanto espacio en la mesa grande del comedor que solía estar tan bien llena, con tantas sillas vacías, y con una fila de gorras colgadas en los ganchos del pasillo que nunca se bajaban de su sitio, pero que mi madre parecía no poder quitar de ahí. Cualquiera que entrara en la casa debía notar la diferencia en lo que antes era nuestro hogar alegre y ruidoso. Sin embargo, era un hogar diferente en otro sentido, pues ahora, tanto mi padre como mi madre guiaban a sus hijos por el camino al cielo. A mi padre le costó mucho abrir la Biblia y comenzar la oración familiar, pero lo hizo. A mi madre le costó mucho ponerse el sombrero y, enfrentando la mirada sorprendida de los vecinos, volver a ir a la iglesia. Pero lo hizo, y cuando me despedí de ellos, tuve la alegría de saber que, cada vez que se oyera el clamor
Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo 25:6. Nosotros, como familia, estaríamos listos para obedecer el llamado, pues en ese gran día, cuando el rey reúna a los suyos, cada uno de nosotros sería llevado. Ninguno quedaría atrás. Tomé el tren temprano hacia Calvington y caminé desde la estación hasta Grasbourne. La señora Bagot me dio una cálida bienvenida cuando llegué a la cabaña. «Me alegra verte, muchacho», dijo. «De verdad que sí. El amo y yo nos hemos sentido terriblemente solos sin ti. Eso es cierto. Con la pena de Nuestra Señora y la pérdida de ese querido niño, hemos estado muy decaídos y tristes en general». Me dijo que encontraría a Bagot en el jardín y fui a buscarlo. En el camino me encontré con mi señora saliendo de la casa con una gran canasta en el brazo. Sabía qué canasta se trataba y adiviné de inmediato a dónde se dirigía. Me habló con mucha amabilidad y dijo: «Pedro, tú y yo hemos pasado por un gran dolor desde la última vez que nos vimos, pero nunca debemos olvidar que Dios lo envía con amor. Jamás debemos dudar por un momento de que Dios es bueno. Él todo lo hace bien. Lo decimos hoy entre lágrimas, pero lo cantaremos con los que amamos por eternos años de luz». Mi señora me permitió cargar la canasta por ella, y fuimos juntos a alimentar a los hijos del señorito Reggie. Ambos lo sentimos profundamente y casi no dijimos palabra durante todo el tiempo. «A él le agradaría mucho saber que los estamos cuidando», dijo mi señora, con lágrimas en los ojos cuando terminamos nuestro trabajo y caminábamos de regreso a la casa. «Te extrañó mucho, Pedro, y preguntó muchas veces cuándo volverías. Pudo salir nuevamente después de aquella crisis grave que tuvo el día antes de que te fueras a casa, y parecía estar mucho mejor y más fuerte, así que tenía muchas esperanzas. Pero volvió a resfriarse y regresó el croup, y no se pudo hacer nada para salvarlo. Tan solo esa última tarde, mientras yacía en el sofá a mi lado, estaba hablando de ti. Dijo: «Querida mamá, ¿Pedro está triste porque el Señor Jesús vino por sus hermanitos?». Le dije que sí, que estabas muy triste, porque los ibas a extrañar mucho. «Pero es muy bonito para los hermanitos, ¿verdad, mamá?», dijo. «Y esa misma noche, el Señor Jesús vino por él, y ahora debo intentar recordar lo que dijo, que es muy bonito para él. Y Pedro», añadió, «yo voy a él, mas él no volverá a mí». Segunda de Samuel 12:23. Mi pobre señora no pudo decir más, pero se apresuró a entrar en la casa y yo me fui a buscar a Bagot. Desde ese momento era parte de mi trabajo diario llevar la canasta por mi señora cuando iba a alimentar a los hijos del señorito Reggie, y a menudo, en esos momentos, me hablaba de él. Nunca hablaba de él como si estuviera muerto, sino como si estuviera vivo, vivo en la casa del Padre, feliz y bien cuidado, pero amándola aún tanto como siempre, y listo para el llamado del rey, salir en el séquito del rey a su encuentro y recibirla cuando su tiempo de espera hubiera terminado. Capítulo 14. Después de 20 años. Han pasado 20 años desde que todo esto ocurrió, y sin embargo, los 20 años han transcurrido tan rápido que apenas puedo darme cuenta de que ya se han ido. Me cuesta creer que he vivido tantos años en esta linda cabaña con mi querido y viejo amigo Jem Bagot. Nuestra vida aquí ha sido tan tranquila, tan alejada del bullicio y del constante ajetreo del pueblo. Tan pocas cosas han ocurrido que marquen el tiempo o rompan con la quietud de nuestras vidas, que los días, las semanas, los meses y los años han pasado tan rápido como creo que podrían pasar. Cuando llevaba 3 años en Grasbourne, mi señora se ofreció a cumplir su promesa y encontrarme un puesto como lacayo. Pero yo era tan feliz aquí, y Bagot y su esposa fueron tan buenos al decir que me querían tanto, que mi señora, muy amablemente, dijo que podía quedarme si así lo deseaba. Poco después, Bagot sufrió un terrible ataque de fiebre reumática y durante su larga enfermedad me hice cargo por completo del jardín y del invernadero. Y luego, cuando Bagot mejoró, estaba muy débil y cansado y no habría podido mantener el ritmo de trabajo si solo hubiera tenido a un joven inexperto que le ayudara. Y así fue como nunca dejé Grasbourne. Y ahora, Bagot está envejecido y frágil. Tiene 75 años y ya no puede hacer trabajos pesados.
pero yo he tomado su lugar y él disfruta ayudándome y haciendo cualquier tarea pequeña que pueda manejar sin agotarse. Querido viejo Bagot, creo que me quiere como si fuera realmente su propio hijo. Desde que su esposa murió, y ya han pasado más de 10 años, ha dependido de mí más que nunca. Sintió mucho su muerte. Mi esposa y yo siempre remábamos juntos, Pedro, dijo mientras lloraba como un niño la noche en que murió. Fue una larga jornada y un esfuerzo fuerte, y un esfuerzo de los dos juntos. Lo fue, y la barca navegaba con valentía sobre las olas. Pero ahora, muchacho, la ha llevado a la otra orilla. La ha llevado, y ¿cómo voy a remar yo solo sin ella? Pedro, no logro entenderlo. Pero el señor está en la barca, Bagot, le dije. Él no te dejará remar solo. Tienes razón, Pedro, sollozó. La tienes. Me había olvidado de eso, como un viejo cabeza hueca que soy. Pero quisiera, Pedro. No puedo evitar desearlo, muchacho, que hubiéramos llegado los dos juntos a la orilla. Hice todo lo que pude para animarlo y consolarlo cuando quedamos solos. Y cuando llegó Kate, el viejo sintió que tenía una hija, además de un hijo para cuidarlo. Nunca vi a dos personas llevarse tan bien como Bagot y Kate. Él quiso marcharse cuando supo que yo iba a casarme, pero no se lo permití, y Kate tampoco lo permitió, y no podríamos ser una familia más feliz de lo que somos ahora. El gran deleite de Bagot son los niños. El pequeño Judas y la diminuta Kitty son sus compañeros constantes de juego. Lo siguen donde quiera que va. La pequeña Kitty se pone loca de alegría cuando oye los pasos de Bagot entrando del jardín y corre a su encuentro, se trepa a sus brazos y dice: «¡Querido papi Baggy! ¡Querido papi Baggy!». Mi señora ha envejecido mucho desde que llegué a Grassburn. Su cabello ya está blanco y su rostro ha perdido mucho de la belleza que la hacía tan admirada cuando era más joven. Pero a veces pienso que ahora se parece más a un ángel que incluso cuando la vi por primera vez. Está 20 años más cerca del final del viaje, y los 20 años de espera paciente, los 20 años de labor incansable, los 20 años de disciplina en la escuela del dolor del Señor, los 20 años de aprender cada día más sobre su amor, han dejado su huella en ella, y la han hecho aún más hermosa a los ojos de quienes mejor la conocen que en aquellos años pasados. A veces pienso que su tiempo de espera no será mucho más largo. En ocasiones parece como si un rayo de gloria de la ciudad celestial brillara en su rostro, y tiemblo al pensar que las puertas tal vez ya estén abriéndose para dejarle entrar. Yo tiemblo por nosotros y por todos aquellos a quienes ella ayuda, enseña y consuela, pero solo puedo regocijarme por ella si el camino del desierto se está cortando y las bienvenidas del hogar del Padre se están acercando. Sin embargo, el pensamiento viene a mí con frecuencia. Oh, si tan solo pudiéramos ir todos juntos. Oh, si en lugar de que la voz del maestro nos llamara uno por uno, en lugar de esas dolorosas despedidas uno tras otro, cuando se van alegres al sonido de su voz, él viniera otra vez y recibiera a todos para sí mismo, se apareciera para reunir en uno a sus hijos dispersos, y que nosotros todos juntos fuésemos con gozo tomados de la mano a su encuentro. Las reglas para el día de hoy aún cuelgan sobre la repisa de la chimenea en su lugar de siempre, y todavía intentamos, por la gracia de Dios, ponerlas en práctica en nuestras vidas diarias. Y la bendita esperanza de la venida del Señor aún nos impulsa a vivir muy cerca de Él y a mantenernos muy alejados del pecado, y todavía nos consuela y alienta en todas las penas y preocupaciones de la vida diaria. Mi antiguo hogar se deshizo hace ya mucho tiempo. Mi pobre madre murió el mismo año que la señora Bagot, y ahora descansa de sus labores en ese hogar donde los cansados hallan reposo. Mis hermanos están todos bien establecidos con esposas y familias propias. Mi padre dejó el negocio cuando Salomé se casó y fue a vivir con ella. A menudo viene a visitarme y la tranquilidad de este lugar campestre es un gran deleite para él. Sigue siendo tan callado como siempre y resulta gracioso verlos a él y a Bagot sentados juntos junto al fuego. Han renovado su vieja amistad y se tienen mucho cariño, pero cuando conversan hay una clara división del trabajo. Bagot habla todo el tiempo y mi padre solo escucha. Y sin embargo,
parece darles una gran satisfacción a ambos. Salomé vino a visitarnos la semana pasada con su niña, y por la tarde la llevé a Calvington en el carrito ligero. Era el cumpleaños de Salomé y vino a verme como parte de su festejo, porque ella y yo nos queremos tanto como siempre. Era una tarde preciosa, y mientras íbamos en el carruaje, el sol se ponía detrás de las colinas lejanas. El cielo estaba lleno de gloria. Nubes doradas flotaban en el azul más profundo, como islas gloriosas sobre un mar de zafiro, y más allá había nubes color rosa intenso y carmesí que parecían las costas radiantes de ese hermoso mar y que cambiaban constantemente de forma y de color. Íbamos con buen tiempo y nos detuvimos en un tramo tranquilo del camino a mirar el atardecer. ¿No crees que se verá algo así, Salomé?, le dije, cuando venga el Señor. Estaba pensando justo eso, Pedro, dijo. Cuando era niña, desde que tú y yo escuchábamos aquel sermón en mi cumpleaños, cada vez que veía un cielo así, pensaba que era el Señor viniendo en gloria. Pero aún no ha venido, dije con un suspiro. No, respondió Salomé. Aún no, Pedro. Pero el día está más cerca ahora, mucho más cerca, y las señales de su venida mucho más claras. Es un pensamiento muy consolador, Salomé, dije. ¿Te gustaría ese himno, Pedro?, dijo mi hermana. Me dieron una copia el otro día y te la voy a enviar. Y esta mañana llegó el himno, y acabo de leérselo a Bagot y a Kate. Veis que aquel día se acerca. Cuando éramos niños pequeños y oíamos del amor de Jesús, a menudo deseábamos que Él viniera y nos llevara arriba. Pero el día está más cerca ahora, mucho más cerca, y las señales de su venida mucho más claras. Y muchas veces con fantasía infantil, al cerrar el día, esperábamos que en aquellas nubes doradas el Rey viniera en su andar. Pero el día está más cerca ahora, mucho más cerca, y las señales de su venida mucho más claras. Señor, vamos envejeciendo. Esos días y años ya se han ido, y el tiempo y el cambio han hecho su obra, y algunos que amábamos ya han muerto. Pero el día está más cerca ahora, mucho más cerca, y las señales de tu venida mucho más claras. Señor, haznos estar siempre listos mientras cada día se va, para alzar el grito de bienvenida. Nuestro Rey, el Señor, está cerca, pero el día está más cerca ahora, mucho más cerca, y las señales de tu venida mucho más claras. Amén, dijo Bagot cuando terminé de leer. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20b. Fin.